Muy buenas noches a todos. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser algo muy honesto. Los saludamos. Nosotros ninguno somos parte de la selección. Hemos sido parte, todos en su momento. El mismo Garry ha sido parte de la selección 2006. Gabriel Farfán hasta hace poco. Pablo también ha sido parte de la selección. Yo también hasta el 2016. Ahora tenemos otras funciones. Y acá deberían estar claros los jugadores afectados por el uso de módulos en un torneo de alguna organización, un torneo universitario, pero nosotros tenemos la voz y vamos a hacerlo. No vamos a decir nombres, para empezar. Si alguien quería acogerse a un problema legal o alguna situación así, que es una buena solución para asustar, pues no vamos a darles el gusto de un problema legal. No vamos a decir nombres, ni siquiera el nombre de la organización ni nada. Solo vamos a mencionar el típico, el error de, de alguna gestión de seguridad y otras cosas más, y nuestras pruebas que para nosotros son concluyentes, tremendamente concluyentes. No hay forma de justificar algo, pero no vamos a mencionar nombres. No queremos tampoco, para empezar, que esto sea un bullying masivo, que ustedes vayan a las cuentas de las personas en Facebook o demás a decirles algo, ni se les ocurra hacer eso. Esto se trata como seres humanos, como gente racional, ya, ni tampoco hacer bullying o ataque cibernético a otro fanpage de otra organización. No, solo queremos mostrarle cómo se ha gestado y cómo algunos gestan la trampa con la ayuda de módulos y computadoras en algunos torneos en línea. Los dejo con Garry Pacheco, que es maestro FIDE y ingeniero de sistemas, y nos va a explicar todo lo antes, para que conozcan todo, una introducción a la seguridad de torneo, lo que es antipeones, lo que él puede decirnos, y después vamos a pasar a los ejemplos del partido en el torneo. ¿Ok? ¿Listo, Garry? Sí, gracias, Rodrigo. Buenas noches nuevamente con todos. Lo que básicamente quisiera resaltar antes de exponer algunos detalles es que me gustaría que este espacio en el que estamos usando ahora no se utilice de mala manera, en el sentido de que genere algún tipo de violencia. No es el objetivo. Bien, no estoy aquí para ello. Estoy aquí básicamente porque quiero especialmente poner énfasis en el hecho de que las organizaciones de torneos en estos momentos, siendo que el contexto ha cambiado y que tienen que ser a través del Internet, tienen que tomarle más seriedad al tema. Las organizaciones tienen que esforzarse por adecuarse a la situación actual y brindar seguridad a los torneos, la mayor seguridad posible, ¿no? Eso no quiere decir que exista algún sistema en este momento infalible con el que se anule todo tipo de trampas, pero sí hay pasos que se pueden dar importantes para menorar en gran manera esto, ¿no? Y no se está dando hasta el momento. Yo puedo decirlo con cierta certeza que al menos aquí en el país no he visto ese grado de importancia que le hayan dado. Ahora es necesario contar con un soporte informático en los torneos. Esto es importante. Por ejemplo, ¿no? Hablando del torneo en cuestión, se pidió un grabador de pantalla y una cámara frontal. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente, ¿no? La cámara frontal no puede vigilar el uso de algún equipo externo que esté posicionado delante de la pantalla. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi celular. Acá pueden ver mi celular. Tiene el Chessbase. Voy a abrir en este momento el módulo y no sé si se visualiza, no se visualiza muy bien por el brillo, pero aquí, por ejemplo, tengo el módulo con unas 6 líneas, ¿no? Ahí que pueden ver, durante la partida podría yo ir eligiendo entre la primera opción y la opción número 6, que es la peor, pero voy haciendo una combinación. Y bueno, este celular lo puedo ubicar acá exactamente al frente de mi pantalla, y yo puedo ir haciendo mis movimientos en una pantalla táctil y al mismo tiempo en el celular, y no se va a notar que estoy haciendo trampa. Entonces, con esto quiero decir que la cámara frontal no me garantiza que no se esté haciendo trampa. De hecho, la mayoría
de jugadores que recurren a ayudas externas lo están haciendo mediante celular. Entonces, bueno, debemos preocuparnos de ese aspecto, ¿no? No voy a dar a conocer todas las técnicas para detectar a un tramposo, no lo voy a hacer por este medio porque más bien eso ayudaría a ellos a tomar medidas y buscar nuevas formas. Bien, pero sí voy a dar algunas cosas básicas, voy a dar a conocer algunas cosas básicas que deberían implementarse, ¿no? Y en todo caso, insistir en que la organización de un torneo tiene que esforzarse por contar con un soporte informático. Es necesario ahora, son las características de ahora. Bien, por ahí el término centipeones suena demasiado ahora, ¿no? Muchos saben, por ejemplo, que la plataforma Lichess permite hacer un análisis de pérdida de centipeones en cada partida. Está disponible de forma gratuita. Ahora lo muestro cómo funciona el tema. Explicar primero, quiero hacerlo de una manera entendible. La pérdida de centipeones es la forma que utiliza un ordenador, un módulo de ajedrez en este caso, para poder darle una valoración a la partida. El ajedrez es un juego hermoso, un juego infinito en este momento para el ser humano. Entonces no existe una supercomputadora capaz de ver todos los movimientos de una partida de ajedrez, por lo tanto se hacen algoritmos para ayudar a una computadora a tomar decisiones. Entonces allí aparece el término centipeones, que es a medida que va uno avanzando en partida, va cometiendo alguna imprecisión y va perdiendo un puntaje. Un centipeón es la centésima parte de un peón, la centésima parte en valor numérico, un valor matemático. Entonces, a medida que la partida va llegando a su final, uno va perdiendo mayor número de centipeones, o si uno ha jugado muy preciso, la pérdida de centipeones puede ser también menor. Ahora, quiero aclarar que el valor en centipeones de una partida no es 100% concluyente, es decir, no significa que si, por ejemplo, yo hago un análisis de mi pérdida de centipeones en una partida y esa pérdida de centipeones es igual, supongamos un valor muy corto, 9 pérdidas en centipeones, no significa que yo necesariamente hice trampa, porque también influye el rival con el que estoy jugando. Si estoy jugando con un principiante, bueno, mi pérdida de centipeones va a ser mínima, bien, porque me la está poniendo fácil. Pero si estoy jugando yo con un ajedrecista fuerte de experiencia, ¿no? Por ejemplo, un maestro FIDE, un maestro internacional, un gran maestro, o un jugador que conocemos en el medio, entonces, y mi pérdida de centipeones es así de baja, naturalmente que eso ya es motivo fuerte de sospecha, ¿correcto? Entonces, Lichess, por ejemplo, poniendo el caso, la mayoría de torneos se están haciendo en Lichess. Lichess no puede detectar a todos los tramposos, porque no tiene todas las herramientas para hacerlo. Para empezar, no existe un sistema en este momento que esté libre de errores, detecta medianamente, está mejorándose, pero Lichess no conoce el contexto de, por ejemplo, un evento hecho en este caso en el Perú. Lichess no conoce cuál es el nivel de juego de los participantes. La mayoría se creó un nick nuevo para jugar un torneo, en este caso el torneo en cuestión. Entonces, no, hay unas partidas previas que son muy pocas para poder hacerse una valoración real, pero en este caso Lichess, si detecta a alguien demasiado obvio al hacer uso del módulo, pero no va a detectar a alguien que, digamos, más o menos ha tratado de averiguar los conceptos y trata de hacer que su pérdida en centipeones sea lo mayor posible. Es decir, por allí que juega él algunas partes de la partida y usa el módulo en otras partes. Entonces la pérdida en centipeones va a ser mayor, ¿no? Sin embargo, cuando comienza a usar el módulo, la precisión va haciendo que este número de centipeones comience a reducirse y pues tiene una partida igual con un promedio que no le corresponde, ¿no? De todas maneras. Pero como les menciono, Lichess no lo va a detectar. Entonces, ¿qué tiene que hacer una organización? Una organización debe tener un comité formado por, bueno, el árbitro principal en este caso,
y por maestros de ajedrez que no estén jugando el torneo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que yo contacto a algunos ajedrecistas peruanos fuertes? Tenemos muchos ajedrecistas fuertes en el Perú. El Perú es una tierra llena de talento. Tenemos grandes maestros, tenemos maestros internacionales, tenemos maestros FIDE. Podríamos, digamos, hacer un comité con un grupo de esos maestros y hacer que los casos sospechosos sean analizados por un comité que dé un veredicto y este veredicto normalmente es inapelable. ¿No? Entonces, así debe funcionar, porque si yo voy a esperar que el ICHES detecte todos los casos, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y si yo no, encima no he dado las garantías con la infraestructura del torneo, con tener la cámara, más importante que la cámara me mire a mí es que la cámara mire lo que yo estoy haciendo en mi pantalla. Entonces, si la organización no garantiza eso y encima no tiene un comité de este tipo, entonces se va a salir de control. ¿No? Entonces tiene que haber un análisis real. No puedo tomar yo una decisión en base solamente a lo que me diga la plataforma. Eso quisiera empezar aclarándolo bien. Ahora, ya enfocándome en el tema de la pérdida de centipeones. ¿Ya? Voy a mostrarles, por ejemplo, un pequeño análisis que he realizado tomando algunas partidas, una selección ideal de partidas de dos grandes maestros peruanos. ¿Correcto? A ver, voy a mostrar mi pantalla, voy a compartir mi pantalla y quiero que observen cómo es su pérdida de centipeones. Vamos a verlo. Voy a compartir ahora. ¿Me avisan si están viendo mi pantalla, por favor? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? ¿Me confirmas, Rodrigo, si están viendo mi pantalla? Sí, Carly, sí se perfecto. ve la pantalla. Ya, bien. Aquí, por ejemplo, bueno, he empezado colocando una partida mía para notar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo una partida que he jugado le hice un análisis y veo que mi pérdida en centipeones en esta partida fue de 56, ¿ya? Y es una partida que la gané relativamente fácil. El jugador tenía mucho menos elo. Entonces, bueno, y aún así, mi pérdida en centipeones fue 56. Es decir, si estoy jugando con alguien más fuerte, probablemente tenga mayor pérdida de centipeones, a menos pues que lo case en la apertura o no realmente me la haya puesto fácil, pero si no, lo más probable es que el número sea mayor. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que yo registré. Ahora, he realizado un análisis de las partidas de gran maestro Christian Cruz, un amigo que conozco desde muy pequeños, y de Renato Terry, de igual manera, ¿no? Nosotros nos hemos conocido muy chicos, hemos viajado a muchos torneos. He hecho un análisis de sus partidas para ver que el movimiento de los antipeones no suele ser muy, digamos que, una cifra muy baja y a la siguiente partida una cifra muy alta y no va rotando así en un torneo, sino que suele ser más o menos estándar con pequeñas variaciones. Aquí, por ejemplo, Christian Cruz está jugando, todas las partidas son de un ritmo de juego similar al del torneo del que se está hablando, ¿no? A este nacional universitario. A ver, aquí, por ejemplo, Christian Cruz tiene una pérdida de centipeones de 45 en esta partida. Si se puede ver acá. ¿No? Si vemos una segunda partida, vamos a la segunda partida, tiene una pérdida de centipeones de 29, es decir, aquí ganó más sencillo. Ganó más sencillo. Vamos a la siguiente partida. En la siguiente partida tiene una pérdida de centipeones de 42. Siguiente, 44. Notamos que las cifras van por ahí, ¿no? Van por ahí. Vamos a la siguiente. Y 15, digamos, acá ya sí ganó bastante suave. Pero no hemos visto ninguna con menos de 15, ¿no? A menos que haya sido realmente una partida que ganó muy fácil, ¿no? Extremadamente fácil ya. Pero vamos por ahí, ¿no? Entonces, promedio, pues, acercándose a 30, ¿no? Renato Terry, por ejemplo. Renato Terry, vi un torneo que ha jugado de 15 más 5, con un ritmo de juego mayor todavía. Pérdida de centipeones, 43. Una partida. Son partidas que ganaron, ojo, ¿eh? Si hubiera elegido partidas que perdieron, la pérdida de centipeones sería todavía mayor. Pero he elegido partidas que ganaron. Acá 43, acá por ejemplo 19. Acá en la siguiente partida tenemos 31 como para centipeones. La siguiente tenemos 24 y la siguiente tenemos 45.
45 como pérdidas en tipeones. Entonces, por ahí que nos hacemos la idea de, de que la pérdida en centipeones tiene más o menos un promedio durante un torneo o en general durante la práctica habitual de un maestro, en este caso de Renato, de Cristian, por ejemplo, más o menos haciendo un promedio hacia grosso modo 30, digamos que 30 en pérdidas en tipeones, ¿no? Entonces, ya, son grandes maestros peruanos. Si un ajedrecista desconocido o con bajo elo FIDE, no muy poco lo FIDE, o que conocemos, pero ya sabemos cuál es su desempeño. El ajedrez es un mundo chico, digamos que nosotros no estamos, pues, acá no hay miles de grandes maestros, ¿no? Entonces, entendemos los niveles. Y por allí todo el torneo tiene un promedio más alto que el de ellos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos definir de ello, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pensar de esa situación? Naturalmente que están usando módulo. Y se puede decir que es una sospecha ligera. No es una sospecha ligera, es una sospecha muy fuerte de que están usando módulos. No pueden tener un rendimiento mayor al de un gran maestro, ni siquiera siendo maestros FIDE. Entonces, lo correcto es pasar esto por un comité de justicia, hacer ver este tema y pues sancionar en el caso de que se tome la decisión. Y cuando me refiero a sanción en estos casos, ya por el precedente de otros torneos que se están realizando en el mundo entero, eh, pues la sanción es simplemente retirar del torneo y dar los puntos a las personas afectadas, ¿no? Esto tiene que hacerse así, ¿no? Y bueno, por ahí se pueden tomar otras medidas como no dejarlo participar en otros torneos, etcétera, ¿no? Ya esos son temas de organización, para eso en las bases se debe establecer las cosas con claridad, pero pues se tiene que esforzar una organización por detectar y por ofrecer un torneo de calidad, ¿no? Entonces, bueno, esto, como mencioné, es básicamente una crítica constructiva. Lo que quiero es que el ajedrez siga creciendo, que los organizadores sigan haciendo sus eventos, pero que ahora se adapten a hacer un evento de calidad, ¿no? Si es en lo real, en lo físico, cuando no había el contexto de la pandemia, se organizaban torneos, se asignan presupuestos. Ahora, al pasarnos a la vida virtual, de repente queremos que nos cuesten menos los torneos y queremos hacer cientos de torneos. Bueno, ¿qué tal que no hacemos esos cientos de torneos y hacemos solamente los necesarios en el año, uno, dos, tres, no sé, en el año, pero los hacemos bien, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería bueno. Ofrecer torneos de calidad, especialmente si voy a dar yo premios económicos o si voy a hacer un torneo, digamos que tradicional, con un prestigio como el del torneo del que se está hablando ahora, ¿no? Entonces, en esos casos debo garantizar algo más como organización, ¿no? Si estoy haciendo un torneo amistoso, bueno, eso es diferente, ¿no? Un torneo amistoso no tiene sentido que alguien use módulos, se engañe a sí mismo, que no gana nada, o sea, solamente en un torneo amistoso es para entrenar. Entonces, bueno, ahí no importa, ¿no? No tengo que pedir cámaras ni hacer un comité ni nada, ¿no? Pero cuando voy a hacer un evento ya que desde que yo estoy cobrando inscripción, por ejemplo, ya es algo serio, ¿no? Y si es que es un evento que digamos que es tradicional, como el caso de un universitario, que es un evento que de toda la vida, entonces va a haber un aspecto más competitivo allí y hay que ofrecer algo más, ¿no? Entonces, por ese lado quería ahondar hacia ese punto, ¿no? No he hecho un análisis del torneo, me lo pidieron que realice, me interesó hacerlo porque yo mismo quiero hacer un torneo de ajedrez con claretiano. Ustedes saben que hemos organizado nosotros por años un torneo hermoso, el Festival Internacional de Ajedrez Claretiano. Quiero realizar ese torneo este año. No hemos anunciado nada, todavía hemos estado calladitos porque trato de que para hacerlo se haga lo mejor posible. Entonces, estoy en eso. Entonces, probablemente para el mes de diciembre. Si se da, lo anunciaremos ya pronto.
para el mes de diciembre. Entonces, pero queremos hacer un torneo de calidad, ¿no? Queremos hacer un buen torneo y nos esforzaremos por establecer los puntos que acabamos de mencionar, ¿no? Un comité, un buen análisis y sobre todo poner en bases cosas muy puntuales, muy claras y establecer pues los aspectos técnicos indicados desde el aspecto informático, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por ese aspecto. Ahí les comentaba que hice un análisis del torneo. Efectivamente, yo considero que sí hubo uso de módulo, no en pocos participantes, me sorprendí, pensé que iba a encontrar uno o dos. En realidad, desde mi juicio, desde mi perspectiva, hay varios, hay un buen número de jugadores que usaron módulo. Qué lamentable, qué lamentable, pero bueno, no es el punto tampoco en este momento mencionar nombres ni a hacer un incendio de esto, sino que es el momento de reflexionar y de tomarlo de manera constructiva para los eventos que vienen. El ajedrez tiene el privilegio de ser la única disciplina deportiva que está de pie, que puede hacer torneos en todo el mundo y tenemos que aprovecharlo en hacerlo bien, ¿no? Por ahí, eso es todo por mi lado. No sé si tienen alguna pregunta, si cualquier cosita estoy aquí y les puedo contestar. Gary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. Voy a asumir, por ejemplo, de que yo durante el torneo tuve un desempeño de centipeones. Y bueno, de alguna manera, pues me puedo haber visto por el poco tiempo, entre comillas, que tiene el torneo, usando módulos a poder haberlos usado y no controlar estos detalles. Si yo, por ejemplo, posteriormente al torneo juego partidas y hago absurdos para bajar este nivel de precisión, ¿se representaría dentro de lo que podría ser el resultado final o cuando evalúe mis partidas el número de centipeones? Existe el nivel de precisión general. Ujú. Sí, claro, si yo comienzo a hacer partidas absurdas y comienzo a jugar mal a propósito, después va a bajar ese nivel de precisión. Entonces sí puede ser que algunos utilicen esas técnicas. Sin embargo, lo correcto para evaluar el desempeño de un torneo y ver si alguien hizo trampa en un torneo es, como menciono, hacer un análisis de las partidas de ese torneo, primero, en primer lugar de ese torneo, y hacer un contraste con ese mismo ajedrecista en otras partidas que yo tenga que seleccionar, porque el comité que evalúe esto, que evalúe una posibilidad de trampa, tiene que seleccionar el material que le va a servir para hacer un buen contraste, ¿no? Entonces, yo por ahí escojo las partidas y comienzo a hacer un análisis. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en ese análisis? Por eso es que yo recomiendo que ese comité tiene que estar comprendido por maestros de ajedrez que apoyen aquí. Porque, por ejemplo, hay que evaluar el tema de jugadas inhumanas. El módulo se comporta muy diferente al ser humano. Nosotros nos guiamos por los aspectos que hemos aprendido muy estratégicos, muy conceptuales. El ajedrez estudia mucho, ¿no? Entonces, hay movimientos que un humano no las hace, pero que para una máquina no es problema. La máquina es puramente matemática, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, un maestro detecta con rapidez qué jugada es absolutamente rarísima. Yo no haría un movimiento así, jamás. Entonces, para un maestro no es problema eso, ¿no? Después, las combinaciones tácticas. Las combinaciones tácticas al ser humano nos toma un tiempo, a algunos mucho menos, a otros mucho más, pero de todas maneras toma algún tiempo encontrarlas, dependiendo de la complejidad. En cambio, un módulo lo ve en cuestión de un segundo. Un módulo lo ve de inmediato un aspecto táctico. Para un módulo no es problema sacrificarte una torre y darte un mate después. Pero para el humano toma unos segundos, ¿no? Así que también ese es otro aspecto que hay que evaluar, ¿no? Entonces, ahora, ver también que durante toda la partida, por ahí algunos usan el módulo toda la partida, opción número 1 una parte, opción número 5, opción número 6 en otros momentos. También eso hay que ver, hay que comparar con un módulo, digamos, comercial, el que la mayoría utilice, ¿no? Es otra cosa que hay que hacer, ¿no? Importante. Entonces, el sentido común, en realidad,
un jugador de un elo FIDE muy, muy bajo, o un jugador que hemos visto su desempeño en otros torneos hace unos meses o antes de la pandemia y que ahora le gane a 3, 4, 5 maestros FIDE, entonces yo, por sentido común, eso no es normal. ¿Dónde hemos visto un progreso tan rápido, tan veloz? ¿No? Entonces, también es importante usar allí el sentido común para darnos cuenta si es que efectivamente se está haciendo trampa, ¿no? Entonces, todo eso tiene que evaluar el comité técnico, ¿no? Así es.